Queridas docentes y queridos docentes, otra sesión más, nuestra segunda sesión APTEC, usos pedagógicos de la tecnología en la educación superior, hoy con elicitar. Tal vez una de las palabras a veces encontrarle un significado puede ser complejo, bueno, bien, podemos ir al diccionario, pero yo encontré una definición muy bonita, una definición que pues viene como del concepto tal vez de dónde es el origen de la palabra, que dice que elicitar es sacar a la luz. Ahora el profe Martín nos va a explicar todo eso, y para iniciar yo quería contarles que hace pocos días la UNESCO sacó a la luz, nos felicitó este marco de competencias para docentes en materia de inteligencia artificial. Este documento es fresquito, este documento no tiene ni semana y media. Igual se los voy a compartir también acá por el chat de esta reunión para que lo tengan y lo puedan leer. Yo les voy a mostrar prácticamente un breve resumen de lo que este documento orienta en los sistemas educativos y los docentes con la integración ética, pedagógica y profesional de la inteligencia artificial en la educación. Básicamente, este marco parte de un hecho que es como un concepto ya apropiado, tal vez hasta un cliché que dice que la inteligencia artificial está transformando profundamente todo, entre ellos la enseñanza. Y no es solo la relación docente-estudiante, sino también como, ya lo ponen como en tres partes, docente en la mitad de la IA y el estudiante, ¿cierto? Y esto pues abre unas oportunidades, pero también pues hay unos riesgos, ¿no? Como la pérdida de la misión del docente, si por así decirlo, no la profesión del docente, como la misión de pronto. En otros términos usan la palabra agencia, la agencia del docente. También obviamente los problemas de privacidad, el aumento de las desigualdades, y entonces frente pues a este panorama crearon este marco internacional para que guíe a ustedes pues los educadores. Una cosa importante de estos marcos de la UNESCO es que se vuelven documentos referentes como normativos o base de las normas en los diferentes países. Entonces, no es raro ver esto ya en un futuro próximo como referente en alguna norma nacional, en algún marco regulatorio nacional, y por eso pues anticiparlo a conocerlo nos da esta oportunidad. Y este marco central pues tiene un propósito que es empoderar a los docentes para usarla ya de manera ética, segura y eficaz. Fíjense que en este término de ética, nosotros ya también de cierta forma innovadora con nuestro proyecto de IA responsable, ya estamos abordando muchos de estos temas acá internamente. Y pues también quiere que este marco sea un referente pues, nacional, lo que acaba de decir, como base para los programas de formación, de capacitación, para lo que le brindamos a los estudiantes. Y también que pues, la pretensión es que sea como una guía de evaluación de competencias a los docentes en esta era de la inteligencia artificial. Este marco básicamente tiene como 5 principios. Uno que es como garantizar los futuros digitales inclusivos, ¿cierto? Y siempre mantener un enfoque centrado pues, en el ser humano, en el estudiante y en el docente, eso es como integral. Y también, obviamente, proteger estos derechos de los docentes. Se quiere promover una IA confiable, también sostenible, asegurar una aplicabilidad universal y también fomentar pues también el aprendizaje, no solo de los estudiantes, sino de los docentes pues a lo largo de toda la vida. Este marco tiene 2 dimensiones, o sea, dimensiones como a nivel de ámbitos y de niveles. Estos 5 ámbitos que vemos acá, que es el pensamiento centrado en el humano, la ética y los fundamentos y las aplicaciones IA, la pedagogía y el desarrollo profesional, y unos niveles como de progresión, digamos, los llaman ellos, como de adquirirlos, profundizarlos, y ahí sí una fase, pues también lo que se pretende es adquirir
y la competencia y la innovación pues como parte de este proceso. Y a su vez, pues esto es matriz, eso genera una matriz de competencias. Si ustedes se fijan, tenemos pues 5 ámbitos y 3 niveles, eso va a generar como 15 bloques, como 15 alternativas. Entonces, digamos, aquí hay como un ejemplo de, bueno, vamos a adquirir un uso básico seguro, con una integración pedagógica, ¿cierto? Y luego, pues también ya en una fase de innovar y transformar con esta idea. Es como un ejemplo muy sencillo de mezclar las competencias. Obviamente, si uno despliega cada ámbito en profundidad, pues va a tener un espectro de opciones bastante interesante. Pero esto es, digamos, aquí a nivel general, lo que el marco quiere o pretende, ¿cierto? Y también ahí, pues, digamos, en ejemplos concretos, que sea, digamos, un ejemplo en ética, que sea adquirir que el docente reconoce los principios del uso responsable. Fíjese que esa es la base de nuestra declaración. En esto también estamos un poco y bastante adelantados respecto a muchas otras instituciones y al marco incluso que pues trabaja nacionalmente, estamos como adelante, considero yo en ese sentido. También a nivel de pedagogía, pues al profundizar, la idea es que integrar esta IA en este proceso de enseñanza y también pues obviamente en lo evaluativo respecto a lo que también se llaman los resultados de aprendizaje, ese tipo de cosas. Y finalmente, pues en un desarrollo profesional, en un nivel que invite pues a crear, usar procesos de innovación y transformar pues la educación con apoyo de la inteligencia artificial. Este marco, para que sea realidad, pues propone como estas estrategias que vemos en pantalla, como regular y validar las herramientas que son verdaderamente confiables, formular estos marcos, ahí sí, locales, adaptados pues, a cada país, a Colombia y a las instituciones, o sea, como en ese nivel normativo de país y normativo de la institución, y diseñar programas de formación docente, también como estos que nosotros tenemos, que permitan construir herramientas de evaluación que tengan un contexto que midan ese desempeño pues, de la práctica, ¿cierto? Y ya para ir finalizando, pues espera que con esta implementación del marco, los docentes pues tengan, digamos, la palabra que se usa es como empoderados, actualizados y preparados para integrar la IA. Entonces, garantizando el uso responsable, favoreciendo la inclusión y también pues el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, que es muy conocidos por todos ustedes. Centrados en la calidad, la inclusión y lo equitativo. ¿Sí? Y ya, finalizando, yo creo que hay una frase que también a veces tiende a ser como el común, pero evidentemente hay profesiones, y eso no es secreto, hay profesiones que van a desaparecer con con la IA sustituyendo ciertas acciones y ciertas capacidades, pero creemos que la labor docente no va a ser reemplazada, o sea, creo que va a ser más importante todavía, porque va a potenciar y va a ser el docente el que va a orientar y sacar a la luz a los estudiantes el uso pues, de esta integración crítica y ética pues, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Viene el reto pues, de adoptar una adopción institucional, obviamente continuamos con estas formaciones, nuestro programa APTEC, próximamente vamos a hacer unos talleres de IA responsable y pues la idea es que podamos seguir adaptándolo a nuestro contexto. Y bien, ya con esta presentación pues muy resumida, es un poquito largo, se los dejo ahí en el chat. Vamos a entrar a esta fase de licitar y entonces los voy a dejar con Martín para que nos dé todas sus orientaciones y todo el marco pedagógico de lo que es el licitar en nuestra acción pedagógica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que se me escuche bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta segunda parte con el licitar, dando un recorderis de la sesión anterior.
básicamente, la sesión anterior resolvimos una pregunta crucial y era una pregunta frente a si estas son una camisa de fuerza. Yo tengo que hacer los pasos de forma secuencial o puedo integrar dos en un mismo momento, o cómo es esta situación con esta estructura de secuencia de aprendizaje. La respuesta que les di la sesión anterior es que sí, básicamente podemos empezar a condensar distintas en varios pasos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ahí se te vio una imagen, Miguel Ángel, salió en la presentación como la doble pantalla. Listo, gracias. Entonces, básicamente podemos mover o adelantar algunos pasos, no son camisa de fuerza. Sin embargo, la justificación es que la secuencia está organizada de tal forma que el cumplimiento efectivo de cada paso lo que está haciendo es activar una serie de procesos cognitivos o pedagógicos que básicamente hacen que el aprendizaje se potencie. Lo que sí podríamos hacer es seguir un orden estricto de estos pasos, pero podríamos tener estrategias pedagógicas vinculadas con inteligencia artificial o cualquier modelo o estrategia pedagógica en el aula que básicamente esté activando dos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar una estructura pedagógica para enganchar y elicitar a la vez. ¿Por qué estos dos primeros pasos irían juntos? Porque si hablamos a nivel técnico, enganchar sería activar el proceso atencional en los estudiantes y elicitar, activar el proceso de motivación. Una motivación mucho más cognitiva que comportamental. Ya les voy a explicar por qué. La cuestión es que al activar estos dos procesos cognitivos o dispositivos básicos de aprendizaje, lo que estamos haciendo es potenciando el aprendizaje. Activando dos procesos psicológicos, lo que hacemos es facilitando que el estudiante pueda adquirir mucho más fáciles los conocimientos. Si nos centramos entonces en elicitar y este factor de motivación, recuerden que un poco para ajustar a las 7 digamos los conceptos, llamaríamos elicitar a motivar, ¿sí? O motivar a elicitar, mejor. Porque básicamente lo que estamos buscando es que el estudiante pueda sentirse partícipe de los conocimientos que va a adquirir. Es decir, nosotros como docentes lo que vamos a intentar hacer es que el estudiante pueda activar conocimientos previos que haya adquirido en otras asignaturas, que entienda esta asignatura o tema, en qué va en su proceso de formación, se sienta partícipe en las actividades que va a realizar de ahí en adelante y sienta que lo que va a aprender tiene un sentido o un significado. Por eso, un poco esa denominación de sacar a la luz es sacar a la luz todas esas potencialidades de los estudiantes activando la motivación, es decir, poniéndolos atentos y empoderados o digamos que impulsados un poco para que vean sinónimos de elicitar hacia la clase. Siguiente, por favor, Miguel Ángel. Gracias. Cuando hablamos de motivación, hablaríamos de un concepto bastante complicado de definir, porque de acuerdo, digamos que al paradigma en el que nos paremos, podríamos tener distintas definiciones de motivar o elicitar. Pero básicamente una conclusión a la que llegan en distintos artículos frente a qué es la motivación es que la motivación es un comportamiento o una conducta que se desarrolla para satisfacer una necesidad. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la necesidad, tengo una privación, estoy sediento, entonces tengo la necesidad de beber agua. Y entonces mi motivación es una conducta dirigida a satisfacer esa necesidad. Entonces aprovecho y tomo un sorbito de agua. Entonces, una vez yo estoy motivado a nivel comportamental para satisfacer esa necesidad, entonces básicamente lo que estaríamos haciendo es una conducta motivada. Básicamente lo que empieza a mostrar la literatura es que esas necesidades pueden ser de distinta índole. Ahorita lo que les acabo de mostrar es una necesidad básica, como la sed. Pero podríamos hablar de necesidades comportamentales, necesidades emocionales, necesidades contextuales y necesidades cognitivas. Las necesidades cognitivas es básicamente que nosotros como pedagogos o un contexto a nivel particular plantea una necesidad, un problema, una situación a resolver, una dinámica que los estudiantes
consideran que es relevante para su contexto. Y lo que van a empezar a generar es una conducta enfocada a satisfacer esa necesidad, a lograr adquirir ese conocimiento. Básicamente lo que estamos haciendo es que el estudiante entienda por qué tiene que aprender y esté motivado, no a pasar la asignatura por las notas, no a trabajar porque necesita un promedio de 45 para pasar la asignatura, no porque sea una obligación estar ahí en clase, sino que está trabajando en clase, está aprendiendo, está en la disposición de adquirir todos los conocimientos, porque lo que hemos creado es una necesidad de conocimiento, una necesidad de tener herramientas que van a aprender en clase, una necesidad de satisfacer ese deseo por resolver alguna dificultad en cualquiera de las áreas en las que estén o para ayudar en un contexto particular como profesionales. Entonces, básicamente, si se fijan, lo que estamos acá hablando de licitar está muy relacionado con una situación o una motivación netamente cognitiva. Mucha evidencia, digamos, de estudios que han trabajado la motivación han determinado que a nivel pedagógico es mejor trabajar una motivación intrínseca que una extrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? La motivación intrínseca es un comportamiento dirigido a satisfacer una necesidad que viene directamente de mí. Es decir, yo planteo esa motivación, no es nada externo, no estoy trabajando por la nota, estoy trabajando porque a mí me apasiona tener ese conocimiento. Entonces, la misma tarea, la misma actividad es motivadora. Un ejemplo crucial podría ser algo rápido. Un estudiante, niño, 14 años, la mamá le cuesta un montón levantarlo para ir al colegio, entonces entra a las 6:30 de la mañana y a las 5 la mamá ya está sufriendo para levantarlo. Pero cuando ese niño está básicamente, si quieres cambiar la presentación, en la siguiente, pero cuando ese niño entonces, por ejemplo, tiene un partido de fútbol o tiene que levantarse para ir a la escuela, pues básicamente no lo va a hacer tan difícil, sino que se levanta a las 4 de la mañana sin ningún tipo de obligación, se baña y incluso es el mismo el que le está diciendo a la mamá, mamá, tenemos que irnos ya para la escuela de fútbol, y levantado a las 4:30 de la mañana. Entonces, la misma tarea de jugar fútbol es motivante para el estudiante, para el niño. En cambio, ahí te pasaste, es en la que estábamos, por favor, Miguel Ángel. En cambio, con la motivación extrínseca, entonces lo que empezamos a observar es que ya es un incentivo. El estudiante va al colegio porque es obligatorio ir o porque tiene que pasarlo con cierta nota, y necesitamos colocarle entonces unos condicionales o unos refuerzos alrededor. Entonces, o haces la tarea, como esta tarea es aburridora, entonces para que haga la tarea yo tengo que colocarle una nota. Si no la hace, tiene una nota negativa y entonces pierde la materia. Entonces casi que es algo externo lo que está condicionando la motivación. Entonces el estudiante está aprendiendo por la nota, no porque la tarea sea satisfactoria en sí misma. Entonces muchos estudios han mostrado que la motivación intrínseca a nivel de aprendizaje potencia los saberes de los estudiantes, potencia las capacidades de adquirir información, porque lo que ha mostrado la evidencia es que efectivamente cuando un estudiante se siente evaluado o se condiciona a nivel extrínseco, el hecho de ser evaluados disminuye su rendimiento cognitivo. Entonces lo que se está mostrando es que cuando un estudiante está ante una prueba que está condicionada a nivel extrínseco, ese estrés o ansiedad que genera el colocarle una nota hace que su rendimiento cognitivo disminuya. Por lo tanto, muchas conclusiones es: ante actividades que requieren procesos cognitivos superiores, pensar, razonar, tomar decisiones, argumentar, pensamiento matemático, lo que más funciona es una motivación intrínseca, que la misma tarea sea satisfactoria y no genere la presión externa como una nota. Entonces, aquí simplemente decirles que lo importante en cuanto a licitar es que la misma tarea sea motivante, que el mismo desarrollo de clase sea tan motivante que los estudiantes estén dispuestos a trabajar para satisfacer esa necesidad cognitiva. Porfis, Miguel Ángel, la siguiente. Cuando hablamos entonces de licitar o de motivar y vemos la relación a nivel cerebral o cognitivo, encontramos bastante evidencia que refuerza estas 4 cositas. Cuando un estudiante está motivado o elicitado para trabajar,
se activa su sistema de recompensa a nivel neuropsicológico. Es decir, la misma tarea está generando una serie de cambios a nivel cerebral que el estudiante siente como placentero. Es un gusto poder resolver este problema. Es un gusto haber adquirido este conocimiento y entender lo que estaba haciendo el profesor. Yo me esfuerzo porque quiero adquirir este conocimiento y el lograr la tarea lo que hace es que genera un sistema de recompensa y el estudiante cada vez más va a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ya está motivado para aprender este tema particular que hemos activado a través de las 7 Es. La toma de decisiones, el lóbulo frontal ha mostrado un mejor desarrollo porque cuando un estudiante está motivado tiende a planificar mejor. Ya no está más ligado por una obligación, sino que va a empezar a mirar distintas formas de resolver el problema, porque su necesidad es cognitiva, porque desea cumplir el objetivo planteado por el profesor frente al tema de clase. Está tan motivado a adquirir ese conocimiento porque va a resolver un problema mundial, porque va a resolver un problema social, porque va a resolver un problema tecnológico, que el estudiante empieza a ver distintas formas de resolver el problema. Es decir, cuando estamos elicitando a los estudiantes, estamos activando todo su cerebro en función de adquirir conocimientos y de resolver problemas. Un estudiante motivado se autorregula. Entonces entiende hasta qué punto su comportamiento debe estar dirigido en la clase. Entonces, si un estudiante está motivado, nos quitaríamos el problema de que hablen con el compañero de al lado, que salgan todo el tiempo a clase, que lleguen tarde a clase, porque esa misma autorregulación comportamental está dirigida porque tienen la necesidad cognitiva de resolver un problema. Y la autoestima aumenta, porque el estudiante cuando se siente partícipe de las actividades, entonces empieza a decir, oh, ok, tengo mayor capacidad de resolver problemas, tengo o estoy viendo que tengo un suficiente conocimiento para pasar la asignatura. Y entonces, cuando hablamos de esa activación de necesidades cognitivas a través de licitar o de motivar, estamos trabajando motivación intrínseca, que la misma tarea satisfactoria estamos haciendo una serie de cambios también a nivel psicológico y comportamental en nuestros estudiantes, porque piensan mejor, generan satisfacción al aprender, se autorregulan y su autoestima aumenta. Miguel Ángel, por favor, siguiente. Y entonces, cuando empezamos a trabajar el tema de motivación o elicitación o elicitar, básicamente estamos creando algunas cosas a nivel pedagógico. Primero, estamos haciendo una enseñanza mucho más clara, porque para empezar a poner algunos ejemplos, cuando nosotros como docentes decimos algo en el tema de motivación, como miren, vamos a ver, por ejemplo, esto lo uso en clase, vamos a ver las estadísticas de medicina legal frente al suicidio, y entonces abro esas estadísticas tan desalentadoras que encontramos. Por ejemplo, niños de 5 a 9 años, en el 2024 creo que fueron 5 niños los que se suicidaron, en el 2024 de 5 a 9 años, unos pequeñines. Entonces uno se preguntaría qué está pasando en casa o en su contexto para que un niño de 5 años tome la decisión de suicidarse. Cuando llegamos a la adolescencia, pues ese número aumenta a 300. Cuando llegamos a la vejez, también hay números exorbitantes de 400 adultos mayores que se suicidaron en el 2024. Entonces, planteo un contexto un poco negativo, pero les digo, miren, ustedes a través de esta estrategia van a poder resolver o atender personas, o cómo vamos a pensarnos la salud mental en cuanto a la situación en Colombia, cómo vamos a hacer como psicólogas y psicólogos para resolver este problema. Entonces, planteo un problema, pero lo que les estoy diciendo es, miren, esta es la problemática. Vamos a activar lo que ustedes saben. Vamos a mirar estrategias de resolverlo. Pero lo que vamos a aprender de ahora en adelante en esta sesión es esto que va a resolver este problema. Entonces, básicamente, estoy planteando una necesidad cognitiva a través de un contexto particular y eso el estudiante básicamente aclara hacia dónde vamos. Entonces, el estudiante va a decir, ok, entonces lo que vamos a aprender es para resolver problemas de esta índole. No es un conocimiento suelto, no es un concepto que esté dado por azar dentro de la asignatura, sino que esa estrategia tiene algo que ver. Y esto va a plantear entonces una meta específica y clara. El estudiante va a entender qué es lo que va a aprender. Y eso básicamente va a hacer que sus conocimientos previos, sus funciones cognitivas de toma de decisiones y su activación neuronal aumente.
El contexto, como les estaba indicando, es supremamente importante. Cuando hablamos de elicitar o de motivar, básicamente estaríamos observando o generando que el estudiante comprenda el contexto profesional en el que se desenvuelve. Y al final de cuentas, esto estaría generando un clima en aula positivo. Estudiantes atentos, porque ya activamos la primera E, que fue vista la sesión anterior, y estaríamos elicitando, que sería la segunda E que acabamos de contemplar. Entonces, un estudiante atento y motivado, básicamente lo que va a hacer es que todo su cerebro está en función de adquirir el conocimiento que nosotros como profesores vamos a partir de la tercera E a impartirles a ellos. Entonces, para cerrar, y muchas gracias por la atención, básicamente estos dos primeros pasos están centrados en activar funciones cerebrales para potenciar el aprendizaje que viene en la siguiente C. Esos son dispositivos básicos de aprendizaje y entonces esto sería todo por esta pequeña comprensión de la elicitación o motivación. Entonces, muchas gracias y cualquier pregunta la respondo al final de la sesión. Gracias. Hola, profes. Como nos ha ilustrado el profe Martín, este proceso de licitar está muy conectado con lo que es despertar esa motivación en los estudiantes y en este caso, ¿para qué? Para que ellos puedan indagar sobre conceptos, experiencias, conocimientos previos de una temática en particular que estemos trabajando. Y en este sentido, para llegar a esa motivación hay diferentes estrategias que podemos aplicar, como por ejemplo las estrategias de gamificación, que si bien gamificación deriva un poco de lo que es una actividad lúdica, de juego, no necesariamente se refiere a que en la actividad tengamos que sí o sí plantear un juego, ¿no? Sino que debamos utilizar como técnicas o elementos que normalmente se utilizan en los juegos, como por ejemplo algo que nos mencionó el profe hace un momento sobre los sistemas de recompensa para llegar a esa motivación. Entonces, en los juegos por lo general hay un sistema de recompensas, de puntos, de bonificación que nosotros podemos trasladar aquí al mundo académico y en las actividades plantear esos sistemas de puntos o bonificaciones. Entonces es como combinar esas dos ideas, el factor motivante con el uso de estrategias de gamificación. ¿Para qué? Para facilitar a los estudiantes que expresen de una forma más libre, más consciente, esos conocimientos o saberes previos que traen sobre la temática que estemos trabajando. Y conectándolo ya con las herramientas de inteligencia artificial, cómo integramos todo esto con las herramientas de inteligencia artificial, traigo aquí un ejercicio con una herramienta que no es que sea netamente de inteligencia artificial, pero trae algunas opciones de IA que podrían ser interesantes para complementar nuestros ejercicios de clase. Y es la herramienta Miro. Para ustedes utilizar esta herramienta Miro, ustedes deben registrarse, se pueden registrar con el correo institucional y acá lo que les permite es crear tableros colaborativos. La actividad que propongo en este caso es una actividad donde los estudiantes hagan una lluvia de ideas de esos presaberes, de esos conocimientos que traen previamente sobre la temática. ¿Qué características tiene Miro? Que en su versión gratuita nos permite crear máximo 3 tableros colaborativos. Si de pronto yo ya creé mis 3 tableros, ya no puedo crear el cuarto, pero si uno de los 3 tableros no lo estoy utilizando, no lo voy a utilizar más, yo lo puedo eliminar y crear otro tablero. Entonces, tener en cuenta que son máximo 3. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que al ser una herramienta que me permite crear tableros colaborativos, yo se los puedo compartir a mis estudiantes. Cuando yo se los comparto, les va a pedir que sí o sí se registren. Entonces, la idea es que utilicen el correo institucional para poder asociar pues, el nombre de usuario con su participación ahí en el tablero. Ahorita vamos a ver cómo funciona.
Y también que nos permite Miro, que trae algunas herramientas o opciones de inteligencia artificial muy interesantes que ya ahorita les digo cuáles son. A tener en cuenta que la versión gratuita de Miro solo nos da 10 créditos de inteligencia artificial, los cuales se renuevan mes a mes. Es decir, si yo ya gasto en un momentico los 10 créditos, se van a renovar hasta el siguiente mes, que fue lo que me ocurrió acá en la prueba que hice. Entonces, yo gasté los 10 créditos utilizando 2 opciones de IA que trae Miro, y ya me toca esperar hasta el siguiente mes para poderlos volver a utilizar, pero pues son muy interesantes. Bueno, ¿cómo funciona esto de Miro? Para el ejercicio que les planteo de vamos a hacer una lluvia de ideas, se debe crear aquí un tablero en blanco. Le doy acá en tablero en blanco. Él me sugiere que utilice alguna de las plantillas porque acá se pueden generar diferentes tipos de diagramas. Yo voy a quitar esta opción. Voy a generar el tablero totalmente vacío. Y acá donde dice sin título le doy clic y le coloco un título. En este caso le voy a colocar prueba. Hago clic por fuera y cuando yo le doy en compartir, él me va a decir como, oiga, póngale un título, pero yo ya se lo coloqué, le doy cerrar a esta opción, no tengo que volverlo a escribir. Y acá ya me sale el enlace para compartir. Le doy clic en la opción copiar y ya yo lo puedo enviar por correo, por Teams o por cualquier otro medio. Hago clic por fuera. Antes de compartirlo a los estudiantes, que les sugiero que la actividad pues ya esté planteada, que esté organizada, pues para que sus estudiantes tengan una indicación de qué es lo que deben hacer acá en el tablero. El objetivo de este ejemplo de actividad pues es que ellos hagan una lluvia de ideas, como utilizando pues estas notas adhesivas que ya ahorita les muestro en un tablero de ejemplo que tengo, cómo funcionan cuando se trabaja de forma colaborativa. ¿Listo? Voy a volver acá al inicio, voy a entrar a un tablero de prueba que yo ya tenía, en donde invité a una persona externa, pues a un estudiante para que hiciera la prueba. Entonces, en este caso, si ustedes observan, con una flechita se ve que dice estudiante 1. Esa persona se va moviendo por el tablero y yo puedo ver dónde está ubicada. En este caso, mi ejemplo es del área de ingeniería de software, que es una de las áreas que trabajo. Entonces, en el caso de ustedes, piensen en la temática que van a abordar y con base en eso, pues pueden hacer la actividad. Entonces, ¿cuál es la temática de ingeniería de software? El planteamiento que yo le doy a los estudiantes, les puedo plantear un problema, un caso, una pregunta. El planteamiento es que compartan en esta lluvia de ideas ejemplos de proyectos de software que han fracasado. O sea, que ellos indaguen si de pronto conocen alguno o lo pueden buscar en internet. Y yo voy a compartir también uno acá para hacer el ejemplo. Miren que ahí ya el estudiante agregó uno. Yo voy a agregar uno acá que es el proyecto de un cohete que explotó en el lanzamiento por un error de cálculo en el algoritmo. Y así los estudiantes van compartiendo sus ideas, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo acá en este tablero colaborativo? Acá todavía no estoy usando IA, no he utilizado ninguna opción de IA. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo ver qué autor colocó qué idea. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago clic en la nota y aquí al lado del color aparece mostrar autor. Aquí aparece mi nombre. Cuando haga clic acá, pues me va a aparecer en este caso el estudiante 1, que es un estudiante de prueba. Le doy acá en mostrar autor y ahí aparece el nombre del estudiante, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo ver quién puso qué. ¿Qué más puedo hacer acá? Entonces yo puedo seleccionar las notas, puedo hacer acá clic por fuera, clic sostenido y selecciono varias notas a la vez. Y acá ya puedo utilizar las opciones de IA. ¿Cómo? Porque acá en la parte inferior me aparece una barra donde hay una opción en color moradito, lila, que dice Miro AI. Al hacer clic ahí ya me da las diferentes opciones. Con estas opciones que les recomiendo, por favor, como Miro solo nos da 10 créditos para el uso de la IA, cuando completen el ejercicio de que ya todos sus estudiantes hayan agregado las notas, ahí sí
utilicen estas opciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decirle acá en documento que me genere un resumen de retrospectiva con base en las notas, o acá por agrupación que me haga agrupación por palabras clave, o por sentimiento, o bueno, la opción que yo necesite. Yo solo podría utilizar más o menos con esos 10 créditos, 2 de esas opciones que hay por acá, ¿sí? O una dependiendo pues de qué tanto yo le pida que me genere, ¿sí? Si se les acaba los 10 créditos, ¿qué tienen que hacer? Esperar hasta el mes siguiente para que se los vuelvan a renovar. Entonces, por eso al utilizar estas opciones, pues mejor utilícenlas cuando ya se haya completado el ejercicio. ¿Qué puedo hacer yo con un documento, por ejemplo, de resumen de retrospectiva? Que él viene y me hace un análisis con base en los casos que dan los estudiantes. A mí pues ya se me acabó acá los créditos. Pero cuando hice el ejercicio me generó ideas sobre lo que es la ingeniería del software, de la importancia de la ingeniería del software, dado pues esos ejemplos de proyectos que fracasaron, ¿sí? Con eso yo ya puedo hacer una introducción a la temática, mostrarles a los estudiantes que realmente hay puntos importantes a tener en cuenta en la ingeniería del software. Y así ustedes lo pueden aplicar para el área de psicología, para casos específicos, no sé, casos clínicos, o casos ya particulares de personas que les haya ocurrido algo en los que toque analizar alguna situación específica, o si hablamos en procesos de negocios, de pronto hablar de empresas con casos particulares y a partir de ahí empezar a hacer como ese proceso de indagación de saberes previos. Si les pasa como a mí, que acabé mis créditos en 5 minutos, para poder utilizar opciones IA, pues podemos combinarlo con el uso de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo? Yo puedo seleccionar mis notas y aquí en las opciones que me aparece, en los 3 puntitos, yo puedo usar esta opción que dice exportar a Excel. Cuando le digo exportar a Excel, entonces vengo acá me aparece todo lo que esté en las notas, yo lo copio y voy nuevamente acá al navegador, entro a una inteligencia artificial generativa, acá yo ya había hecho un ejercicio, perdón, yo lo borro, y le doy actualizar, y acá voy a decirle, dame conclusiones a partir de los siguientes ejemplos. Entonces yo los pego, le digo que me genere conclusiones y entonces aquí ya me empieza a hablar sobre la calidad del software, que es algo crítico, que es importante la validación y verificación rigurosa y son ideas que yo puedo compartir con mis estudiantes y complementar de la temática que estamos abordando para poder hacer esa introducción. Aquí como entra la parte de gamificación, porque, por ejemplo, en este tablero colaborativo yo podría decirle a los estudiantes que voten por la idea que mejor les parezca. ¿Cómo se podría hacer esa votación? Miro tiene una opción de votación, pero también juega con los créditos. Sin embargo, yo puedo hacer algo que es gratuito, que es seleccionar la nota, por ejemplo, esta nota, y venir aquí a la opción que dice agregar emoji y busco el emoji de manito arriba y con esa manito arriba ya los estudiantes pueden votar. Yo no puedo controlar, por ejemplo, que un estudiante puede votar por todas las ideas, sí, pero les podría dar la indicación de vota solo por una. Si votan solo por una, pues ya puedo ir haciendo el conteo, por ejemplo. Si el estudiante 1, no sé, vota por su misma idea, ahí ya va a aparecer que tiene 2 votos, ¿sí? Vamos a observar esto. Entonces vamos a dar acá la calificación. Por ejemplo, el estudiante 1 vota por su propia idea, yo ya había votado por esa idea, aquí ya tiene 2 votos. Ese sería como un sistema de gamificación de puntos para seleccionar las ideas más votadas y asimismo darles bonos en la nota o en la actividad. Entonces cada uno pues decide qué estrategia de gamificación aplica. Lo interesante de esta actividad es que todos los estudiantes pueden ver a la vez qué están haciendo todos, pueden hacer votación colaborativa, entonces es muy interesante para hacer ese proceso de elicitar, de indagar en saberes o experiencias previas. Este es solo un ejemplo, pero ya es a la imaginación de cada uno de ustedes de cómo plantear esta actividad de lluvia de ideas.
Volviendo aquí a la presentación, entonces acá les hago un resumen de cómo hacer esa lluvia de ideas con Miro, cómo plantear una pregunta o un caso, ya les decía que depende cada tema, en donde se indaguen esos saberes previos, crear el tablero para que los estudiantes pues puedan hacer una lluvia de ideas de forma colaborativa. Importante recordar ese proceso de gamificación, dar una recompensa o puntos. ¿Qué otras herramientas se pueden utilizar? Por ejemplo, hacer una indagación de saberes previos usando encuestas en Mentimeter para generar 9 palabras. Ya vimos que podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa. Podríamos también con una IA hacer un juego de roles. Podemos utilizar herramientas como Quizzes o Kahoot, que son como muy entretenidas para motivar a los estudiantes a través de cuestionarios diagnósticos, o ya si queremos como centrarnos en herramientas del aula virtual, podríamos utilizar elementos como cuestionarios, foros, wikis colaborativas o actividades con preguntas interactivas en H5P. Estos son algunos ejemplos de herramientas que se podrían utilizar, que los invitamos a que exploren. Muchas gracias por su atención y doy paso a mi compañera Yoshira. Muchas gracias, profe Cecilia. Mientras Yoshira va cuadrando la presentación en la partecita que les toca, entonces fíjense cómo este ejemplo básicamente nos va a permitir plantear un caso particular, como les estaba diciendo, por ejemplo, en mi caso, las situaciones de suicidio. Entonces podríamos poner a los estudiantes esta plataforma de Miro y que ellos identifiquen qué pueden hacer desde su campo de acción o desde sus conocimientos para resolver la problemática. Después de conocer esos conocimientos de los chicos, de que ellos estén involucrados con los saberes, ahí sí podemos generar entonces esa necesidad, o ya se generó esa necesidad cognitiva de buscar cómo resolver un problema particular, y entonces lo que podríamos hacer a partir de ahí es ya empezar a mostrarles cuál es la estrategia que nosotros les vamos a enseñar, o como estábamos viendo ahí, a través de esa gamificación, de esa motivación por el desarrollo de un ejercicio, pues vamos activando esa motivación particular que necesitamos de los chicos. Entonces, Yoshira, ahora sí te dejamos. Bueno, profes, nuevamente gracias por estar en este espacio. No les voy a quitar mucho tiempo. Viene como el trabajo sucio. No, mentiras, no es sucio. Solo era para un chiste. Pero sí les quiero contar que muchos de ustedes me han estado escribiendo o nos han visitado para preguntarnos, bueno, ya yo recibí esa instrucción, asistí a la sesión, ¿cuál es mi tarea? ¿Qué tengo que entregar? Porque estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, a ser súper juiciosos, que apenas aprendemos estos conceptos queremos aplicarlos y entregar allí algo de evaluación. ¿Cómo me puedo ganar las insignias? Me pregunta todo el mundo. Entonces, les voy a compartir en unos 5 minuticos brevemente lo que van a encontrar. Primero, recordarles, sé que algunos ya lo saben, tenemos un aula, un curso que se llama el curso ACTEC. Esta sigla tiene que ver con usos pedagógicos de la tecnología en educación superior, y ustedes le dan clic en mis cursos en el aula virtual y les debe aparecer. Entonces, un primer momento es, si no les aparece, cuéntenos y nosotros agregamos esa aula. Cuando entran al aula de ACTEC, ya todos deben estar matriculados con usuario de estudiante, van a encontrar una serie de pestañitas aquí arriba que tienen diferentes contenidos. Por ejemplo, los de recursos y actividades en Moodle, cómo crear materiales educativos, que son como muchos software, tutoriales para que ustedes puedan aprender. Todo lo de herramientas IA que hemos venido fortaleciendo, cómo hacer cuestionarios, cómo hacen foros, cómo hacer rúbricas, todo lo que hemos hecho. Ahí están todos los tutoriales de las sesiones que hemos venido desarrollando desde hace un año ya. Entonces tenemos mucho material para que ustedes puedan trabajar de forma autónoma y personalizada. Entonces, acceder en cualquier momento. Cuando ya nos vamos aquí a la pestaña de inicio, que es la que está por defecto, nos sale la de secuencia 7E.
porque esa es la que estamos actualmente, ¿cierto? Está destacada. Y aquí se explica acerca de una breve presentación del entrenamiento que estamos usando y están las grabaciones de las sesiones que hemos venido realizando. Entonces, la primera, que fue la de lanzamiento, digamos que no fue la sesión 1, solo fue como el lanzamiento, fue donde les explicamos la metodología, cómo nos certificábamos, todo. Entonces, usted le da clic acá y reproduce la sesión. También tenemos aquí abajito la agenda, es decir, las sesiones que vamos a estar haciendo. Entonces, la tercera sesión es la de explorar, que haremos el 16 de septiembre y el 19 de septiembre. Porque recuerden que la hacemos el martes a las 4 y otra vez el viernes a las 11 para quienes les favorece mejor el horario diferente. Entonces, van a encontrar la agenda. Luego van a encontrar un foro que es por si tienen preguntas sobre eso que estamos viendo, lo pueden hacer a través del foro, qué es lo que debo entregar, cuáles son las fechas de entrega, cuándo son las sesiones, cualquier pregunta que tengan. Eso de manera global. Ahora sí, ¿qué debo entregar? Entonces tenemos dos opciones y eso es algo que ustedes se van a dar cuenta que va a ser muy sencillo. Entonces, nos vamos a ubicar ahora en la primera E, que fue la de la sesión anterior, la sesión 1, que es la de enganchar, que hablábamos de encender la chispa, lograr la atención, cautivar desde el primer clic. Está la grabación de la sesión que hicimos y luego dice esto: entrega 1, secuencia de la actividad y evidencia para enganchar. Entonces, en esta entrega 1 vamos a encontrar básicamente, yo la acabo de abrir acá, una tarea, como cuando a los estudiantes les ponemos a entregar un documento, ¿sí? Usted le da acá donde dice agregar entrega, a mí me sale pues a ver las entregas, pero aquí abajito dice agregar entrega, y suben un documento que puede ser en formato Word o PDF, que contengan 5 puntos. Yo se los había puesto la vez pasada, recuerden que lo hicimos en vivo y en directo, yo escribí esto, pero para quienes de pronto no estuvieron, son básicamente 6 puntos, 6 puntos. Más bien el programa académico en el cual se encuentran, ¿cierto? No está tan difícil, ya ahí tienen un 10% de la actividad, la asignatura, los resultados de aprendizaje que se quieren lograr, generalmente es 1, porque tampoco es una secuencia que vaya a ser tan completa, puede ser de acuerdo al programa de asignatura, ese documento o formato que nos guían desde la coordinación. La actividad, entonces en ese puntico de la actividad, y yo les hice acá una imagen, digamos que aquí escribí los puntos la vez pasada, pero acá hice una imagen estilo formato, donde está lo mismo, ojo, el programa, la asignatura, los resultados, y digamos aquí que 4 cositas más que son la secuencia, es decir, nos vamos a encontrar en la primera que se llama enganchar, donde dice metodología, organización y tiempo. Usted va a explicar de qué se trata la actividad, es decir, voy a elaborar una actividad relacionada con un video donde ellos deben realizar una discusión sobre tales asuntos, como los ejemplos que vimos la vez pasada. La organización de la actividad en cuanto al tiempo, ¿cierto? La herramienta IA que utilizó, y me gustaría ahorita hacerlo con el ejemplo que vimos, y la evidencia en el aula virtual. Ya les digo por qué quiero hacerlo con el ejemplo, porque eso aplica para la secuencia de enganchar, que el plazo era hasta el día de hoy, ¿sí? Porque la idea era que lo hiciéramos durante todo el tiempo en el cual no estamos en la sesión, pero lo vamos a ampliar para quienes apenas se están incorporando al programa. Ahora, el ejemplo lo voy a hacer con la sesión de elicitar, que va a ser la de hoy, o que es la de hoy. Entonces, lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Siempre la pregunta. Terminamos la sesión, ya Miguel Ángel y el profesor Martín nos han contado todo el contexto, la profesora Cecilia nos dio un ejemplo increíble. Ahora yo voy a sentarme a desarrollar mi actividad, entonces yo voy a desarrollar mi actividad, indico, voy a hacer un ejemplo, programa académico, bueno, si soy, voy a decir un ejemplo, profesora de inglés, pues tal vez tengo varios estudiantes de un mismo programa, pero sí es importante colocar qué asignatura y qué resultados tengo. Y ahora estamos hablando de licitar, metodología, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces aquí vendría, voy a utilizar la herramienta Miro, los estudiantes los voy a ubicar, les voy a compartir el enlace para que ellos colaborativamente hagan, sí, un pequeño texto donde se pueda explicar cuál va a ser la metodología. En cuanto a la organización y el tiempo es clave porque ahí pues tiene que ver ¿me escuchan? Y ya utilizadas. Entonces, para el ejemplo de hoy, lo voy a hacer muy contextual,
utilizamos esa herramienta Miro.com. Entonces, Miro.com, una herramienta que permite realizar infografías, mapas conceptuales, mensuales, de forma gráfica. ¿Listo? Y la evidencia de la captura de pantalla, entonces, puede ser el enlace, digamos, en el aula virtual donde ustedes subieron a los estudiantes la opción de la herramienta, o puede ser también en la herramienta Miro una captura de pantalla. Pero sí es muy importante que haya una evidencia. Yo les decía la vez pasada, puede que esta evidencia aún yo no la haya aplicado con mis estudiantes, es decir, yo estoy en la sección de planeación. Listo, pero debe existir la evidencia que ustedes están utilizando la herramienta, que se sentaron a hacer el ejercicio de realizar esa pequeña planeación para el caso de la elicitar, que es la que nos convoca el día de hoy, y vamos a tener 15 días para hacerlo. Lo ideal es que cuando venga la siguiente que es explorar, ¿cierto? Ya esa siguiente ya hayamos finalizado la actividad de licitar, como porque ya la tenemos muy en caliente, llamémoslo así, y ya hemos reconocido muy bien los elementos que son claves en esta sección. Voy a abrir el espacio para una serie de preguntas. Les escribí ahí en mi mensaje, preparen sus preguntas. Entonces me gustaría mucho que puedan contarnos, porque pues así también vemos si se está entendiendo la actividad y cómo podemos aportarles desde nuestra área para que les vaya súper bien con sus insignias. Preguntas. La profe Diana ahorita me hacía una serie de preguntas antes de iniciar. No sé si todavía quedó claro, si hay alguna más. Bueno, no, por el momento no, pero cualquier cosa, pues te escribo ya, o sea, ya pude entrar y ya ahora sí me dejó ver, porque es que creo que estaba entrando por otro lado. Entonces ya con lo que mostraste, creo que ya me aclaraste la duda que tenía. Súper. Algo que se me olvidó es que cuando ustedes envíen la actividad, yo cierro, digamos, al día de hoy se cierra la de enganchar, que fue la anterior, aunque vamos a dar unos días más para la entrega. La reviso y les otorgo la insignia en tiempo real, es decir, de inmediato dice, hay 3 personas que ya me entregaron, voy a ponerlas acá de ejemplo porque lo hicieron súper bien. Entonces, esas personas yo les voy a evaluar la actividad y de inmediato les voy a otorgar la insignia, ¿sí? Entonces, ya tendrían una insignia, es decir, un formatico de esos llenos con la secuencia, con la información de la actividad y la evidencia de la herramienta ahí utilizada, ya podrían tener, van 4 personas. ¡Wow! Ya tendrían estas 4 personas su primera insignia, ¿sí? Y cuando completemos 7, entonces vendría un certificado. Profe Luz Esther. Gracias, Yoshira. Quería hacerte una pregunta. Nosotros ahora en inglés vamos a entrar en semanas de exámenes de los primeros parciales, pues del primer corte, ¿cierto? Tú nos decías, no sé si entendí mal, que yo puedo ir planeando esas actividades, ir tomando pantallazos y las podría después aplicar con los estudiantes apenas terminemos parciales, porque es que en estos momentos ellos están concentrados en los parciales de inglés. Nosotros hacemos, como hacemos varios, la parte oral, la parte escrita, las habilidades de leer, de comprensión de lectura y comprensión auditiva. Entonces yo podría ir adelantando, ir planeando, ir subiendo en las evidencias y tan pronto terminemos parciales, iniciemos segundo corte, yo pueda empezar como a aplicar esas actividades con ellos. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, correcto. De hecho, lo que le decía era que no requiere en este momento la aplicación con los estudiantes. O sea, lo vamos a hacer muy enfocado inicialmente en la planeación y confiamos en que la evidencia existe y ustedes lo van a hacer con los estudiantes. En ese orden de ideas no tiene que haber sido, la entrega de los estudiantes no va a ser lo que va a pesar sobre sino el desarrollo de la actividad, es decir, que usted efectivamente lo responsabilidad. Otra cosa importante es que aquí, profe, usted me confirma, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, estamos viendo tu pantalla, estás en el aula. Ok, es que aquí en la parte que dice presentación de ACTEC y de la agenda, abajito hay un formato en Word. Yo sé que a nosotros nos encantan los formatos algunos. Entonces, es lo mismo que les acabo de proyectar en la imagen, ¿cierto? De la entrega
que les decía los punticos, los 6 punticos que entregar, sigue siendo lo mismo, pero quería compartírselos en Word para que si alguno quiere utilizar ese formato, puede hacerlo sin ningún problema. Es lo mismo. Entonces, el programa, la asignatura, los resultados, el nombre de la actividad, la secuencia, la actividad, lo mismo que hemos venido hablando y la evidencia de la captura de pantalla. Y ese formato que lo desarrollaron fue para el programa de matemáticas y lo estamos adaptando, está para la 7E, para enganchar, elicitar, explicar. Bueno, aquí están todos. Entonces, lo pueden descargar y lo pueden utilizar. Si quieren agregar otra información como la evaluación que quieren realizar de todo eso o los anexos que quieran agregar, son opcionales, ¿sí? Pero sí es clave que ustedes sepan que el documento está disponible, les repito, en el aula virtual, aquí en el curso, debajo del foro dice formato para la entrega de la secuencia 7E con I en el aula virtual. Y ese mismo formato corresponde a cuando le doy clic en cada E, la imagencita que me aparece, que es como una imagencita en color azul, que tiene estos campos. Entonces está por todo lado la explicación para que les vaya súper bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues quedamos ahí también